Hola, yo les hablaré sobre el resumen del bloque 3 y empezaremos con derechos de autor, que se define como la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente por sí o por terceros las obras de su autoría. Tenemos dos clasificaciones. El primero es el símbolo con la letra P, que representa la reservación de los derechos de autor sobre una grabación de sonido, determinado en discos, cassettes o CDs. Después tenemos el símbolo con la letra C, que hace referencia más propiamente al derecho de autor sobre obras intelectuales de índole, libros, folletos, obras dramáticas, obras cinematográficas, audiovisuales, dibujos y pinturas. Después hablaremos sobre las clases de derechos de autor. En la tradicional jurídica del derecho continental se puede distinguir que los derechos patrimoniales son de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores. Posteriormente pasan a formar parte del dominio público, pudiendo cualquier persona explotar la obra. Los titulares de los derechos patrimoniales tendrán la facultad de autorizar o prohibir: a. La reproducción, publicación, edición o fijación del material de una obra en copias o ejemplares. B. La comunicación pública de su obra a través de la representación, recitación y ejecución pública en caso de las obras literarias artísticas, y la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento en el caso de obras literarias artísticas. C. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier otro medio análogo. D. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otra forma de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan. E. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización. F. La divulgación de obras derivadas en cualquiera de sus modalidades. Y G. Cualquier utilización pública de la obra, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley del derecho de autor. Después tenemos la vigencia de los derechos patrimoniales, y va a ser primero la vida del autor a partir de su muerte, y 100 años más. 2. Cuando la obra pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de divulgadas. En este segundo apartado tenemos dos más, que es el A y el B. En A tenemos las obras póstumas, siempre y cuando la divulgación se realice dentro del periodo de protección mientras viva el autor. Y B, las hechas al servicio oficial de la federación, las entidades federativas o los municipios. Las obras literarias o artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra en los siguientes. 1. Cita de texto siempre que la cantidad no pueda considerarse como una reproducción similar y sustancial del contenido de la obra. 2. Reproducción de artículos, fonografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de la actualidad, publicados por la prensa o difusión por la radio o la televisión o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiera sido expresamente prohibido por el titular del derecho. C. Reproducción de partes de la obra para la crítica y la investigación científica, literaria o artística. D. Reproducción una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal. E. Reproducción de una sola copia por parte de un archivo o biblioteca por razón de seguridad y representación y que se encuentra agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer. F. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo. G. Reproducción, comunicación, distribución por medio de dibujos, pinturas, fonografías y procedimientos audiovisuales de la obra que sean visibles desde lugares públicos. Después tenemos los derechos morales, que es la conciencia del ser humano y el respeto a su ser. El autor de una obra es el único primigenio y perpetuo titular. El derecho moral solo puede ser ejercido por el Estado ya cuando no hay herederos, la obra es el dominio público o es anónima, o bien cuando tenga un valor cultural para el país. Derechos de autor. Un creador tiene el privilegio de gozar de ciertas facultades. A. Determinar si su obra se divulga o permanece inédita. Registrar una obra a su nombre con seudónimo de manera anónima. C. Evitar que su obra sea objeto de deformación, mutilación, modificación o atentado que le cause un perjuicio. D. No modificar su obra. E. Retirar su obra al mercado. Y F. No le sea atribuida una obra ajena.
Después tenemos los derechos de conexo, que son los titulares de obras derivadas, quienes también se identifican como titulares de los derechos conexos. Son los intérpretes o ejecutantes, los editores de libros, los productores de fonógrafas y videogramas, así como los organismos de radiodifusión. Los sujetos de estos derechos son los artistas intérpretes, quienes con su expresión corporal, voz o movimiento expresan una obra literaria o de danza. Artistas ejecutantes, quienes a través de un instrumento musical expresan una obra musical, pianistas, solistas, músicos de conciertos, etc. Productores de fonogramas, editores de discos compactos y anteriormente discos de acetato, con grabaciones de interpretaciones o ejecuciones. Y por último, los organismos de radiodifusión, que son estaciones de radio y televisión, transmisiones en vivo o diferidas, mediante grabación efímera de interpretaciones o ejecuciones. Como segundo tema tenemos la protección del derecho de autor, y la protección del derecho de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su nacimiento no necesita de ninguna formalidad, es decir, no requiere la inscripción de un registro o el depósito de copias. Los derechos de autor nacen con la creación de la obra. Son objeto de protección las obras originales de campo artístico, literario y científico, por ejemplo, libros, folletos y otros escritores, obras dramáticas o dramático-musicales, obras coreográficas y los pantominas, compositores musicales, obras cinematográficas, obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, obras fonográficas, programas informativos, entrevistas, ilustraciones, mapas, planos, croquis, entre otros. Como derecho exclusivo al autor, tiene la reproducción de la obra en copias o fonogramas, preparar obras derivadas o basadas en una misma obra, distribuir copias o fonogramas de la obra al público vendiéndolas o haciéndolas otro tipo de transferencia de propiedad, tales como alquilar, arrendar o prestar dichas copias. Presentar la obra públicamente en el caso de las obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantominas, películas y otras producciones audiovisuales. Y por último, en el caso de grabaciones sonoras, interpretar la obra públicamente a través de la transmisión audio digital. La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones y características físicas y psicológicas distintas o características de operación originales y aplicados. Tenemos dos. Como características físicas se entienden los rasgos físicos, faciales, color de cabello, color de ojos, edad, sexo, vestuario, colores, entre otros. Y como características psicológicas se entienden aquellas que tengan que ver con el comportamiento o la forma de ser del personaje, si es entusiasta, depresivo, alegre, melancólico, violento, valiente o enojón. Pero, ¿qué puede ser objeto de protección de una reserva? Publicaciones periódicas, editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente a través de una numeración o por periodos de tiempo regulares. 2. Difusiones periódicas emitidas en partes sucesivas con variedad de contenido susceptible de transmitirse. 3. Personajes humanos de caracterización o ficticios simbólicos. 4. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Y 5. Promociones publicitarias contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un buen o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio. ¿Cuánto dura la protección de una reserva? La vigencia del certificado de la reserva de derechos que otorga los títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de 1 año o contando la fecha de su expedición. Y la vigencia del certificado de la reserva de derechos será de 5 años contando a partir de la fecha de expedición cuando se otorgue a características físicas y psicológicas distintas de personajes, tanto humanos de caracterización como ficticios simbólicos. Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y por último denominación y características de operaciones originales de promoción publicitarias. Y por último tenemos que quienes pueden ser titulares de derecho de una reserva, cualquier persona, ya sea física o jurídica, que tenga interés para obtener un certificado de reserva en el caso que se ha mencionado anteriormente, puede ser un titular de los derechos y prerrogativas que esta figura otorga. Y por último existe la posibilidad de pluralidad de titulares de una reserva, ya que cuando 2 o más personas presenten su nombre a una solicitud de reserva de derechos, salvo que se estipule lo contrario, se entenderá que todos los solicitantes serán titulares por partes iguales. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme.